Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con los profesores de Audiovisual y Multimedia, el Arzobispado de la Santísima Concepción y Canal 9 Bio Bio Televisión, conversando de temas de interés. Esta vez vamos a hablar sobre educación, un tema fascinante y con dos personas altamente competentes. En primer lugar, porque ambos son profesores. En segundo lugar, porque son formadores de profesores. Estamos con el profesor Marcos Reyes. Él es profesor de Historia, tiene un magíster y es decano de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Biobío. Y tenemos también al profesor Jorge Lillo. Él es profesor de inglés, tiene un doctorado en lingüística y es el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Yo quisiera agradecer su presencia y vamos a empezar por don Marco. ¿Cómo llegó usted a ser profesor y cómo llegó a ser profesor de profesores? ¿Por qué no nos cuenta brevemente y después la misma pregunta para don Jorge? Perfecto, monseñor. Bueno, la vocación es la voz interior que uno tiene. Uno, desde que es joven, ya con una conciencia de lo que espera y aspira a ser en la vida, justamente yo sentí la atracción por enseñar, porque en mi familia, especialmente en la familia paterna, tenía muchos profesores, desde mis abuelos, mis tíos. Mi padre era abogado y él quería que yo fuera abogado, pero yo venció la voz interior, la vocación. Y así cuando salí del Liceo de Experimentación Gabriela Mistral en Santiago, en ese plan de renovación gradual de la educación secundaria en Chile, que eran liceos modelos, lo que llamaríamos hoy día los liceos bicentenarios en aquellos años, yo me fui a estudiar al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Y a raíz de ello me conecté ya con la gente, con Chillán, y llegué a Chillán más o menos a fines de la década de los años 70. De los años 60. Y desde ahí no me he movido. Estoy aquí en Chillán, entré a la Universidad de Chile, que era la sede de Chillán, desde los comienzos prácticamente. Cuando yo llegué tenía 3, 4 años de existencia, nada más, esa sede universitaria. Y desde ahí estoy ahí y nunca más me he movido. He permanecido en Chillán, como dice la gente del campo, me dio la chillanejitis. Es una enfermedad muy contagiosa para todos los que llegamos de fuera. Bueno, después voy a hacerle la pregunta después que hable don Jorge. ¿Usted se imaginó en los años 60 que íbamos a estar viviendo lo que estamos viviendo ahora? Don Jorge, ¿cómo llegó usted a ser profesor? Buenas tardes, monseñor. Don Marco, un gusto estar con ustedes compartiendo en este panel. Bueno, el caso mío es un poco distinto al de don Marco. Yo soy de una generación de los años 80, me gradué del Liceo de los Salesianos el año 81, muy joven, tenía 16 años y estaba un poco confundido en torno a mi futuro profesional. Y como muchos jóvenes de la época, buscamos en distintas carreras que eran las más tradicionales, ya las que uno veía que eran más populares además. Entonces estudié ingeniería. Estuve a propósito, don Marco, un año estudiando ingeniería en la Universidad del Biobío, recientemente creada en esa época. Pero al transcurrir ese año me di cuenta que en realidad no era lo mío. Y haciendo un estudio personal, vocacional, yo había trabajado con niños en comunidades, había hecho algunas clases de inducción a niños pequeños y me di cuenta que eso lo hacía bastante bien.
Y en el colegio me iba muy bien en los idiomas. Tenía muy buenos resultados en francés en aquella época y también en inglés. Y bueno, decidí incursionar en la carrera de inglés y estudié en la Universidad de Concepción esta carrera. Y posteriormente comencé a trabajar en un instituto de idiomas. Ya no había tenido la oportunidad de trabajar en colegio. Luego, años después, pude trabajar en un colegio. Estuve 11 años trabajando en un colegio. Y surgió la oportunidad de hacer algunas clases en la Universidad de Concepción, así que mis primeras armas fueron en la formación inicial de profesores en la Universidad de Concepción. Y de ahí no paré en realidad, ya llevo más de 20 y tantos años, 25 años formando profesores en esta primera etapa en la Universidad de Concepción, donde estuve alrededor de 6 años y donde también comencé mis estudios de posgrado. Y posteriormente me trasladé a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que me acogió hasta el día de hoy, integrándome primero a la Escuela de Periodismo y posteriormente a la Facultad de Educación, donde ya llevo alrededor de 20 años. Así que esa es más o menos mi relación inicial con la profesión y también con la formación inicial docente. Don Marco, usted en los años 60, donde conseguir sus libros no era fácil, no era fácil conseguir su libro, comprarlo, y seguramente usted, de una familia de profesores, de abogados, tenía libros en su casa. ¿Usted se imaginó que íbamos a tener libros a un clic de distancia a través de Internet? ¿Se imaginó que íbamos a comunicarnos de esta manera cuando en esa época había que llamar con la operadora, ¿no? Que para hablar a Santiago había que, podía demorarse un día entero en comunicarse? ¿Cómo ha visto este cambio? ¿Qué son los aspectos positivos y qué es lo que añora usted de ese tiempo? Y la misma pregunta va para don Jorge, porque aquí tenemos personas de los años 60, de los años 80, y yo soy más o menos intermedio. Don Marco. No crea, yo también soy adulto mayor, entrando en la cuarta edad ya. Están las tres aquí. Está al medio. De hecho, cuando el profesor Lillo contaba que él salió del colegio el año 81, yo el año 81 ya estaba titulado, así que somos generaciones distintas, pero muy interesantes. Cuéntenos, don Jorge, don Marco. Bueno, es difícil en esos años solamente en la ciencia ficción, porque leíamos mucho, pensábamos, porque yo creo que los años, la década de los 60, cuando yo egresé del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, el año 62, 63, comienzo del 63, cuando yo empecé a trabajar, el 63, en los mismos liceos experimentales en Santiago, nadie se imaginaba esos años, todos los años, qué iba a pasar en esa década de los años 60. Yo lo he llamado en algunos artículos porque yo tengo un hobby que es el periodismo. He escrito mucho en la discusión de Chillán, muchos años. Y yo digo que los años 60 fueron años de perplejidad. Todos estábamos perplejos, no sabíamos qué estaba pasando en el mundo. Se nos cambió el mundo. Eso en realidad venía después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que ahí empieza el cambio, la transición a esta época, a esta era ya, no sé ni cómo llamarla ya, porque algunos la llamaban espacial, otros la llamaban la posmodernidad, en fin, hay distintas formas de llamarla a esta época, pero nunca íbamos a pensar todo esto que íbamos a estar conversando hoy día a través del notebook. ¿Ah? Y compartiendo libros, bajando libros, en fin, antes teníamos que hacer cola en la biblioteca. Yo pasaba en la Biblioteca Nacional nomás. Oiga, Jorge, ¿usted siente que entrando ya en materia pedagógica para que las personas puedan comprender lo que está pasando en la educación en Chile, ¿usted siente que la tecnología ha ido a 1000 por hora
y los procesos pedagógicos han ido a 10 por hora? ¿Usted siente que hay una distancia entre los avances que se han hecho para avanzar en distintas carreras y, sin embargo, en carreras en general humanidades, como pedagogía, filosofía, teología, humanidad en general, van más lento en el cambio pedagógico? Sí, sí, sin duda hay mucho de verdad en aquello. En los años 90, cuando se empieza a vincular la pedagogía, la educación, con los avances en tecnología, uno esperaba permanentemente que hubiese un cambio significativo en aquello, y eso en realidad en 20 años nunca ocurrió, por lo menos no de manera significativa, hasta que ocurrió esta pandemia. La pandemia en realidad realizó o nos ayudó a realizar este cambio que era tan esperado en educación, de integrar la tecnología de manera tal que fuera un actor significativo, no solamente en la formación de profesores, sino que también en la formación de estudiantes de nivel escolar. Eso lo tuvimos que hacer, ¿cierto? Forzadamente, y hoy día, como dice don Marco, estamos, por ejemplo, comunicándonos a distancia, él de Chillán, nosotros de Concepción, utilizando este medio, que sin duda ha sido un factor fundamental en este proceso actual. Si no hubiésemos tenido los avances tecnológicos, ¿cierto?, que se desarrollaron en otras disciplinas de manera natural, no así en educación, si no hubiésemos contado con estas herramientas, hoy día yo difícilmente veo que pudiésemos haber avanzado, sostenido el sistema educativo en todas sus dimensiones, especialmente a lo que a nosotros nos compete, que es la educación superior. Todavía esto lo hemos hecho de manera intuitiva. Yo creo que falta sin duda más investigación y falta también ahora tomar la iniciativa, ¿cierto? Y no reaccionar ante las circunstancias, sino que aprovechar la ventana que se nos ha dado, esta ventana de oportunidades, ¿cierto?, del uso de la tecnología, y aplicarlo de manera más consciente, ¿cierto?, más intencionada en lo que son los procesos pedagógicos, en los procesos formativos, en nuestros estudiantes de pedagogía y también de otras carreras, por supuesto, y llevarlo esto a las aulas a nivel escolar. Una pregunta, don Marco. Leí la siguiente tesis. ¿Qué opina usted de esta tesis? Y también la vamos a discutir con el profesor Lillo. Que hoy día tenemos más información que nunca, es decir, estos últimos 10 años está toda la información que jamás logró la humanidad. También tenemos más conocimiento respecto de los aspectos científicos, del mundo, etcétera. Pero falta sabiduría. ¿Qué opina usted de esto? Es decir, crecimiento informático, de información, crecimiento de conocimiento y en ausencia de sabiduría. ¿Qué opina de esta tesis? Me parece, pero muy justificada. Yo creo que el problema más grande es que las disciplinas, la ciencia y las disciplinas, porque la ciencia es lo mayor, y después viene o como dijéramos, un filtro hacia la disciplina, y la disciplina es la que tenemos que enseñarla nosotros, como docentes, como profesores, que somos pedagogos. Y ahí se produce, yo diría que un lomo de toro. No todos los colegas que están en el mundo de la educación tienen esa sabiduría, porque la sabiduría pedagógica se va logrando con el tiempo. Hay una manera de pararse frente al alumnado, ¿ah? Porque los jóvenes hoy día están saliendo, yo diría que ha fallado un poco la formación docente, en ese sentido a nosotros. Como dice el doctor Lillo, nosotros el año pasado ya nos encontramos con esta incertidumbre de cómo podíamos cambiar nuestro diseño docente, de las clases que hacemos. Y resulta que no ha sido fácil, porque muchos profesores en todos los niveles de la educación siguen haciendo lo mismo que hacían cuando con la presencialidad. Hacen lo mismo, hacen la clase como
dictada, autoritaria, y no se dan cuenta de que hoy día están separados de sus estudiantes. Estamos separados de nuestros estudiantes. Entonces, ¿cómo logramos que la pantalla negro, como se quejan nuestros colegas en la universidad, que mire, tantos estudiantes que están en la pantalla, tienen el nombre, pero está oscura la pantalla? Ah, ese es un verdadero problema que tenemos. Pero claro, yo digo, el tema es que el diseño, no se rediseñan lo que es digamos, los tiempos pedagógicos. La pedagogía tiene un tiempo y eso requiere de sabiduría. Los años lo van dando, los tiempos pedagógicos. Hay que saber manejar los tiempos pedagógicos. Y la universidad no se lo está dando, no se lo está dando, porque la inmensa mayoría de nuestros colegas en la universidad son jóvenes, como el doctor Lío, que empezaron a trabajar posteriormente, entraron a la universidad inmediatamente, a la docencia, ¿ah? Y les faltó esa cancha, como dicen los futbolistas, les faltó el camarín, ¿ah? Ese de vivir en un colegio, de poder compartir, por lo menos yo tuve algunos años. Estuve alrededor de, no mucho, ¿ah? Unos 8 o 10 años que estuve en la educación secundaria, como se llamaba en aquellos años, ¿ah? Entonces, creo en esa tesis, yo creo en la tesis. Profesor Lillo, seguramente muchos estudiantes van a ver este programa. Si usted tuviese que volver a estudiar, imagínense que se encuentra, sale del liceo, como dijo, 16 años, tiene que pensar en su futuro. ¿Volvería a ser profesor? Buena pregunta, en realidad, y algo que yo creo que todo profesional reflexiona acerca de aquello. Mire, yo muchas veces pienso en qué cosas podría haber hecho, qué cosas podría hacer como alternativa a mi profesión. Y en realidad no encuentro muchas, no encuentro muchas cosas en las que me sienta satisfecho, o que me sienta con confianza, o que me sienta capacitado. Por lo tanto, yo creo que sí, volvería a hacerlo, porque es lo que sé hacer y es lo que mejor hago de manera profesional. Tal vez sí pensaría en cosas que tienen que ver con las condiciones en las que uno puede trabajar, y eso, digamos, de alguna manera también eh, puede influir en la decisión que uno toma, que yo tomaría, sin duda. Haría un análisis a lo mejor un poco más acuicioso de cuáles son las condiciones laborales que existen hoy día para los profesores, cuáles son las ventajas, cuáles son las debilidades de la profesión, cuáles son las ayudas potenciales que uno pueda tener. Es decir, haría un poco de investigación y no solamente me guiaría por la intuición. Pero en cuanto a lo mío, es lo que yo sé hacer, es lo único que sé hacer. ¿Ya? Bueno, Y yo creo que profesionalmente no. digo que sería eso. Yo creo, don Jorge, que todos tenemos grandes capacidades. O sea, usted está muy concentrado en esto, pero creo que sabe hacer muchas otras cosas. Por de pronto ha formado una familia que ya es una tarea. Así que Claro. bien. Oiga, un Sí, pero como Marco. usted me pregunta en términos de profesionales, yo le Ya, respondo en esos términos. O sea, perfecto. evidentemente hay otras cosas que hago, también tengo hobbies, tengo cosas que me gusta hacer en mis tiempos Claro, libres, sin duda, pero profesionalmente perfecto. eso es lo que le respondo en realidad. ¿Y usted, un Marco, volvería a ser profesor o habría sido abogado, periodista, pero humanista de todas maneras? Eso se le nota. Sí, no, monseñor, yo amo mi profesión. Yo siempre digo cuando tengo que hablar con los jóvenes acá presencialmente o a la distancia, que la pedagogía, es una profesión que no se ejerce, se profesa. Sí, Es una profesión que a uno lo llena de emociones, de amor por la profesión. Yo pienso, por ejemplo, en Jesucristo.
Pero eso, Jesucristo, ¿cómo enseñaba? ¿Cómo enseñaba Jesucristo? Yo decía, y les he dicho, por ejemplo, imagínese a San Pablo hoy día frente a las cámaras de televisión. San Pablo sería un espectáculo. Después de leer sus cartas, Sí, sería un espectáculo como profesor. Sería un profesor, pero 10, es como dicen, de ranking 10 para arriba. ¿Ah? Entonces yo tengo ese sentimiento que mi vocación fue esta y no me habría gustado, quizás me habría gustado complementarla con el periodismo, con un periodismo más profesional, ¿ah? Porque también me gustaba la carrera de periodista, pero siempre profesiones de comunicación social, humana, están en contacto con los demás. ¿Ah? muy Ese es bien. Bueno, lamentablemente se nos acabó el primer tiempo. Vamos a una pausa. Estamos con el profesor Jorge Lillo, él es el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, nuestra universidad, y estamos con el profesor Marcos Reyes, él es decano de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Biobío, que se encuentra en Chillán. Hacemos una pausa y volvemos. Aquí estamos nuevamente en diálogo con el profesor Marcos Reyes, el profesor Jorge Lillo, hablando de pedagogía. Los dos son decanos de facultades de educación de la Universidad del Biobío y la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Una pregunta, don Marco y don Jorge, ¿cuál es la situación actual de los estudiantes de pedagogía en Chile, en la región, en número, en motivación para ingresar y cómo ven ustedes el futuro? Podemos empezar por don Marco, don Jorge, como quieran. bien, bueno, es delicada la situación de la pedagogía en este A ver. momento, ¿ah? Muy, muy delicada porque en este último año hubo una disminución de un 27% de estudiantes que postularon a las carreras de pedagogía. ¿Ah? Y eso nos ha hecho estar alertas de esta situación. Yo creo que todas las universidades estamos dispuestos a rediseñar los programas de difusión de las carreras de pedagogía. Yo estoy empeñado con la Dirección General de Comunicación Estratégica de mi universidad en un programa especial, o sea, que no sea el programa que tienen todas las universidades, que difunden sus carreras, en fin. Yo llamo que hoy día hay que tender más a los medios de comunicación, a esta, pues son nuestros estudiantes de secundaria, de media, de enseñanza media, son cosmonautas, andan volando en los espacios y buscan y buscan. Entonces tenemos que hacer más atractiva no solamente la difusión, sino que también los currículums de nuestras carreras, porque los estudiantes encuentran oportunidades más cortas. ¿Ah? Hay, bueno, yo lo encuentro bien, porque este es como un vaso lleno. Eh, las carreras de pedagogía hoy son las más intervenidas por las políticas públicas. ¿Ah? Nosotros tenemos, para las carreras de pedagogía, tenemos los requisitos de ingreso en la ley, tenemos los puntajes, los estándares, las pruebas diagnósticas iniciales y finales, terminales. En fin, tenemos un sinnúmero de políticas públicas, obligatoriedad de las acreditaciones. Entonces se nos hace, es como un permanente, es un tema permanente que tenemos que tener preocupación. Menos mal que tenemos una muy buena
relación con el Ministerio de Educación. ¿Ah? Nosotros, el colega decano, el doctor Lillo, se ha incorporado recién a nuestro Confauce, los decanos de las universidades del Consejo de Rectores. Tenemos una asociación que ha sido muy eficiente. ¿Ah? Entre otras Muy cosas, bien, voy a contarles otras cosas que hemos logrado a la distancia. muy bien. No, excelente tema. ¿Usted cómo lo ve, don Jorge, lo- lo- la asociación de las facultades de educación? Porque sin facultad de educación no hay profesores, sin profesores no hay cultura, sin cultura no hay sociedad. Es tan simple como eso. No, Así no hay, es. no No, hay don Marco transmisión de tiene, conocimiento. correcto, no, don Marco tiene toda la razón. La situación de las pedagogías a nivel nacional es preocupante y no solamente por el tema pandémico, porque el tema pandémico a lo mejor agudiza o visibiliza un poco más el tema de la atracción de estudiantes a las carreras de pedagogía y también el tema de la retención de profesores, que es otro tema que también es relevante. Los estudios indican que en los últimos 10 años, no solamente estos 2 años que llevamos de pandemia, son años que han sido muy complejos en cuanto a la atracción de estudiantes a las carreras de pedagogía. Y la baja en promedio se estima que es de un 4% anual en ingresos a nuestras carreras a nivel nacional. Y más o menos la misma cifra, la misma cantidad de retención de profesores, sobre todo en los 5 primeros años. Entonces, el tema de las universidades, como dice don Marco, es cómo nosotros atraemos a nuestros jóvenes a que estudien la profesión, pero también tiene que ver con un tema de política, ¿cierto? De política pública, y también tiene que ver con un tema de valoración social, es decir, cómo la sociedad valora la profesión. Porque ustedes se recordarán que muchos años atrás, esto ha sido de siempre en realidad, ¿no? Que alguien decía, no, mi hijo estudió solo para profesor. Entonces, esos son conceptos que uno ha venido escuchando en el tiempo, que de alguna manera determinan cómo la sociedad valora a sus profesores. El problema tampoco es nacional solamente, para ser justo, es un problema que ocurre de manera internacional y lo vemos en países desarrollados, países de Europa, de América del Norte, pasa exactamente lo mismo. Tal vez cuál es la diferencia es la capacidad de reacción. Nosotros somos un poco reactivos y reactivos tardíos y no somos de iniciativas, ¿no? Y esto lo vemos en distintos ámbitos. Nos ocurre hoy día, por ejemplo, en el terreno vial, uno ve que tiene que producirse muchos tacos, mucho atochamiento para que vengan las soluciones. En otros países se vislumbran posibilidades de solución antes de que los problemas estallen o ocurran, digamos, de manera muy notoria. Entonces, en el campo de la atracción de profesores y también de la retención, creo que hay que tener más iniciativa y hay que tomar acción y acción rápida, porque esto se viene a la baja. Ahora, como dice don Marco, a nivel gubernamental, del Ministerio de Educación, se han frenado un poco los nuevos requisitos para ingresar a la pedagogía. Y eso de alguna manera revierte un poco la tendencia a la baja de profesores en el futuro. Pero sin duda que no es la solución total, ¿ya? No es la solución definitiva. Hay que apuntar a otras cosas. ¿Ya? Y si quiere podemos ahondar más en ese tema, pero el tema da para Sí, mucho. ¿Cuáles son las soluciones que hay que, o cuáles son las áreas donde hay que atacar para ver soluciones en estos dos temas de atracción y de retención de profesores? sí, a propósito de eso, quería hacerle la siguiente consulta. ¿Cuál es la motivación que tienen sus estudiantes hoy día para estudiar pedagogía? Y de las pedagogías, ¿cuáles son las más solicitadas y las menos solicitadas? Yo, por ejemplo, tengo un temor que profesores de filosofía no vamos a encontrar, profesores de música no vamos a encontrar, profesores de tantas especialidades, y eso es complejo. ¿Por qué no nos cuentan un poco el perfil del estudiante, la motivación para estudiar y cuáles son aquellas que tienen más alumnos y menos alumnos? Sí, bueno, hoy día el perfil del estudiante de pedagogía en términos generales es un perfil de un estudiante
de quintiles muy inferiores, digamos, por razones socioeconómicas. Generalmente son estudiantes que requieren de un apoyo del Estado. Y por eso ha venido en subsidio la gratuidad. La gratuidad ha venido. Entonces los estudiantes que buscan la pedagogía es porque prácticamente van a tener la gratuidad de sus estudios. Entonces, por ahí hay una lógica que hay que buscar en la sociedad. ¿Ah? En el costo de la educación, ¿no? Ya, Es alto. Incluso nosotros no hemos podido ajustar los aranceles reales de las carreras, porque bueno, los estudiantes reaccionan de inmediato. ¿Ah? Entonces hay un problema muy grande a propósito, a pesar de que el ministerio aprobó un aumento de los aranceles para las carreras de pedagogía, ya. a partir de este año, del año 2021. Pero sin embargo no lo hemos hecho efectivo, esperamos el año 22, de que así sea, porque las carreras de pedagogía se han puesto caras en su infraestructura, los laboratorios que requerimos, una carrera de idiomas como la del profesor, del doctor Lillo, por ejemplo, es carísima, una carrera donde requerimos laboratorios, pero de última generación. Y lo propio en las carreras científicas, que es donde estamos más preocupados, donde va a haber más déficit. Porque claro, imagínense que un estudiante con 500 puntos en la Universidad del Biobío y que obligatorio que tiene que tener 500 puntos para entrar a pedagogía. Pero sin embargo, una carrera de ingeniería con 480 le está ofreciendo lo mismo. ¿Qué va a hacer el estudiante? Lo desincentiva el ingresar a la pedagogía y se dedica a la ingeniería porque piensa inmediatamente en las posibilidades económicas que va a tener con la empleabilidad futura, etcétera. Entonces tenemos, incluso en nuestras mismas universidades, tenemos la competencia instalada. Entonces, hay una serie el perfil de nuestro estudiante además que el estudiante, la educación medio hoy día no es el mismo de la época mía ni la época suya. Donde realmente los estudiantes teníamos que leer 50 libros en literatura en un semestre. Hoy día, ¿cuándo va a hacer leer a los estudiantes? Los estudiantes se quejan hasta de las tareas que le dan en la universidad. Entonces a mí de repente como que yo soy un hombre muy pacífico, muy humanista, pero de repente me da rabia eso de que busquen el facilismo, que sea ¿Cuál es su tan... experiencia, don Jorge? Bueno, coincido con don Marco en cuanto al perfil de los estudiantes de pedagogía, creo que se repiten, ¿no? Eso es indiscutible en cuanto al nivel socioeconómico, también en cuanto a, a las capacidades demostradas en las pruebas de acceso a las universidades, creo que tenemos estudiantes bastante similares. En cuanto a la motivación, eso es complicado, porque yo me imagino que cualquier estudiante que ingrese a una profesión tiene que tener una motivación propia, ¿cierto? Por terminar su carrera y por ejercer lo que eligió estudiar. Eso me parece bastante básico. Sin embargo, eso también, como dice don Marco, muchas veces no se aprecia y mucha de la carga de la motivación recae en las cátedras de los profesores, que está bien, uno tiene un rol que cumplir, uno tiene que motivar a sus estudiantes, pero el estudiante tiene que estar motivado por sí mismo, ¿cierto? Por lograr ser un buen profesional, capacitarse de la mejor manera y poder contribuir a la sociedad con la profesión que eligió. Ahora, don Marco también dice algo que es bastante cierto y que tiene que ver con el tema anterior, y eso apunta a
los valores comparativos que tienen otras profesiones, no solamente en términos de ingreso, como decía don Marco, de puntaje, pero sí también cuáles son los valores comparativos de la oferta y la demanda de otras carreras, ¿no? Entonces eso nos lleva a áreas donde justamente, como dice Monseñor, se producen ciertos déficits de profesionales. Por ejemplo, hoy día hay déficit de profesores de biología. Circunstancialmente ingresaron muy pocos estudiantes a estudiar educación física, pero se proyecta que van a haber pocos profesores de historia y geografía en el futuro. Es decir, estamos en un escenario donde va a haber un número bastante importante de déficit de profesores al 2025 y al 2030, según algunos estudios. 25.000 a 30.000 profesores, esos son los números de los que estamos hablando. Y hay carreras donde esto se va a notar mucho más. Y hay zonas geográficas donde se va a notar mucho más. Las razones son las que dice don Marco, es decir, hay gente que prefiere estudiar otras profesiones que son a lo mejor menos demandantes, son más cortas y tienen una proyección económica mucho mejor que la que tiene un profesor hoy día. Entonces volvemos un poco a lo que conversamos para terminar la idea antes, en que, claro, o sea, tenemos problemas de motivación, puede ser algunos intrínsecos, algunos extrínsecos. Tenemos problemas de atracción de estudiantes, de retención, pero también tiene que ver con una cuestión de qué se le está ofreciendo a estos profesionales en el futuro, ¿ya? Y cuáles son las ofertas comparativas que hay de otras carreras. Y eso, como decía, se nota en algunas áreas más que en otras. Matemática también va a ser un área donde va a haber problemas. Ahora, ¿hay una política pública que esté pensando en Chile en materia educacional de aquí al 2050, por ejemplo? Porque según lo que ustedes dicen, lo más probable es que muchas personas toda la información que tengan la obtengan de Internet, porque no va a haber la posibilidad de tener a un maestro al frente conduciendo al alumno. No, no nos olvidemos que la pedagogía es conducir al joven en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda del saber, transmitiendo. ¿Cómo ven esta disminución de profesores y las posibilidades que ofrece Internet? Bueno, yo pienso que Internet cada día va a ser complejo, va a ser con más posibilidades, se van a abrir para tener el conocimiento a la mano, prender el computador y tener conocimiento de inmediato. En todo sentido, los medios tecnológicos nos permiten ver. Hoy día yo creo que nunca, yo siendo un hombre del campo de las humanidades, nunca había aprendido tantas cosas como el coronavirus, por ejemplo, porque No, leo todo lo que sale del coronavirus y las variantes y todo, que yo nunca lo había hecho, de tener esa curiosidad de qué es lo que se está produciendo esto en el mundo. Y eso nos lo da la posibilidad hoy día que los medios de comunicación, las nuevas tecnologías nos ponen a disposición. ¿Ah? Pero yo creo que nunca un profesor va a dejar de ser importante en la sociedad. Yo creo que desde eso lo hemos aprendido, como digo, desde el punto de vista formal, desde Sócrates y Platón, ¿ah? Que así es. enseñaban conversando, conectándose, porque el acto educativo es un contacto de humanidad, ¿ah? De un Eso es. profesor y sus alumnos. Nosotros tenemos que formar discípulos. ¿Ah? Esa es una institución que se ha olvidado, el discipulado, así como Jesucristo tenía discípulos y sus discípulos formaban discípulos. Bueno, eso es un buen profesor, el que forma discípulos. ¿Ah? Entonces yo creo que nunca va a dejar de pasar nuestra profesión. Nuestra profesión es necesaria. Sí, no, absolutamente. Yo comparto. Don Jorge, quedan 2 minutos si quiere agregar algo y sobre todo si quiere motivar a los jóvenes a que vean ahí una muy buena manera de prestar un servicio a la sociedad y realizarse como ser humano. Sí, correcto. Bueno, solo para continuar con lo que decía don Marco y la pregunta anterior, en cuanto a las políticas públicas, sí, yo creo que hay que hacer algo. O sea, eso es innegable
y de hecho hace poco, bueno, no fue tampoco, estuvo un año trabajando en una mesa, ya distintos actores, agencias, universidades, decanaturas, participaron en algunas propuestas para el ministerio, ¿cierto? Para asesorar al ministerio y atenuar un poco los requisitos de ingreso a las pedagogías que se habían endurecido, por una parte, y también hacer propuestas de cómo atraer y mejorar la profesión. Entonces hay ideas que apuntan derechamente a lo económico, ¿cierto? Becas para aquellos que estén interesados en estudiar pedagogía, accesos también distintos. Yo creo que las vías de acceso a la carrera de pedagogía es algo a lo que hay que dedicarle un poco más de tiempo, un poco más de análisis y ver y buscar, digamos, otras alternativas distintas a las tradicionales. Nosotros somos en ese sentido un poco tradicionalistas. Recién se están abriendo programas de incorporación de estudiantes, son programas de inclusión, ¿cierto? Que en nuestra universidad tenemos uno que le llamamos la Escuela de Talentos, ¿cierto? Que busca talentos pedagógicos en los colegios. Y esos estudiantes han resultado ser estudiantes con mucha vocación y con poca deserción. Entonces hay una alternativa interesante. En otros países se están pensando en otras cosas, digamos, apuntar, por ejemplo, a una población mayor, ¿ya? Atraer gente que ya tiene una profesión, que inclusive está tal vez saliendo de alguna profesión, y a esos profesionales prepararlos, ¿cierto? Con una buena preparación pedagógica, para que también integren la carrera profesional de profesor. Entonces, hay que buscar alternativas para solucionar la merma de profesores. Y bueno, a los estudiantes, sí, a los estudiantes en ejercicio, en estudios actuales, señalarles que, bueno, esta es una profesión valiosa, hermosa, como dice don Marco, que tenemos una responsabilidad social muy importante, tal vez la más importante junto con otras que, bueno, están a la vista hoy día, ¿cierto? Como son las del área de la salud. Somos una de las profesiones que tiene una responsabilidad tremenda para construir país. Y eso, digamos, es algo que los estudiantes también tienen que adquirir, ¿cierto? Tempranamente dentro de su formación y que sepan que no solamente el saber hacer una disciplina en específico es lo relevante, sino que también es construir a mejorar nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestro entorno. Bueno, yo lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero yo quisiera agradecer al profesor Marco Reyes, al profesor Jorge Lillo, por esta excelente oportunidad de saber lo que pasa en el mundo pedagógico, y quisiera rendirle un tributo muy sentido a todos los profesores de Chile, de la región, que han hecho un esfuerzo inmenso, inmenso, para sacar adelante a sus alumnos en estos tiempos de pandemia. Yo realmente valoro el esfuerzo que han hecho y han demostrado su vocación. Es el momento de rendirle un tributo a ellos y a usted agradecerle que sean formador de formadores. Muchas gracias por estar en medio de nosotros, don Marco y don Jorge. A usted, monseñor, muy agradecido. Muchas gracias, monseñor. Por usted. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.